Hay enfermedades silenciosas, la presión alta, también el colesterol, los triglicéridos, diferentes problemas que pueden ocasionar que surjan más adelante problemas cardiovasculares, pero la gente no se da cuenta, pasan años con esas enfermedades y ni enterados. Existe un examen cardiometabólico que se pueden realizar para darse cuenta de esto y poder tomar acción. El doctor William Obando está acá con nosotros para hablarnos de este examen, de qué se trata y quiénes se lo pueden realizar. Buenos días, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. ¿Qué significa el término cardiometabólico? ¿Qué enfermedades abarca? Ok, el término cardiometabólico como tal realmente es un término que ha venido en boga en los últimos años con todo esto de las redes rápidas. Sin embargo, es algo que viene de años, 10, 20 años que viene en investigación. Esto significa los factores de riesgo que tienen que ver con todo el metabolismo y va a generar una enfermedad cardíaca o una enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? ¿Cómo afecta, por ejemplo, la presión alta, el azúcar elevado, el colesterol, los triglicéridos al corazón y al cerebro? Ok, comúnmente yo les digo a mis pacientes, siempre cuando llegan a la consulta, la presión alta, por lo menos en este sentido, la presión alta es como estar viendo que están golpeando constantemente la pared propiamente la pared del vaso sanguíneo. Entonces, esto va a generar una serie de producción de sustancias inflamatorias que al final de cuentas van a generar también aumento de resistencias y esto sigue un círculo vicioso que va a llevar a más presión alta. ¿Qué pasa con el azúcar? El azúcar en las paredes de los vasos sanguíneos también genera alguna, por decirlo así, algo que se llama glicosilación, o sea, va a dañar poco a poco las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa con el colesterol? Ok, igual, venimos con lo mismo de los vasos sanguíneos, esto va a ocasionar que aumente en las capas de los vasos sanguíneos un acúmulo de colesterol. Esto va a aumentar la cantidad o disminuir la cantidad de sangre que va a pasar por ese vaso sanguíneo y al final nos puede ocasionar disminución de oxígeno y esto nos lleva a algo que se llama isquemia, ¿verdad? Hablemos también de las enfermedades crónicas y de qué manera es que pueden generar derrames e incluso infartos. Ok. Al dañar toda esta vasculatura, digamos, los órganos que se ven más afectados tienen que ver con los que llevan una vasculatura más pequeña, lo que se llama enfermedades microvasculares. Por ejemplo, riñones son muy afectados, lo que es el cerebro, corazón, lo que es toda la vasculatura de las paredes del miocardio, así como otros órganos, por ejemplo, hígado, páncreas, y al estar dañando poco a poco esas paredes, nos va a generar, como te decía anteriormente, mayor resistencia propiamente. ¿Por qué cuando hablamos de enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, no se detectan siempre tan rápido? A veces las personas pasan años sin darse cuenta. ¿Por qué pasa esto? Ok, te pongo por ejemplo lo que se ha hablado como la resistencia a la insulina, que tiene que ver con el azúcar, la glicemia. La resistencia a la insulina es una disminución en la capacidad de las células de meter la glucosa, ¿ok? Que esa función la hace la insulina, ¿ok? Al disminuir esa capacidad de meter la glucosa a las células, va a generar que el páncreas forme todavía más insulina con el tiempo, al punto en donde va a hacer que el páncreas se disminuya toda su función y vaya a gastarse, vaya a cansarse de estar produciendo tanta insulina. Eso ya cuando la persona o el paciente ya está en términos de prediabetes o ya está apenas empezando los síntomas propiamente de la diabetes. A lo largo del tiempo, estamos hablando que eso va a llevar por lo menos unos 5 o 10 años atrás que va a empezar a dañarse. Todo este proceso pasa por eso. Es igual con la hipertensión. No te vas a dar cuenta que sos hipertenso si no te estás tomando una medición apropiada hasta que ya llegan los síntomas, hasta que ya llegan algún daño, a veces inclusive irreversible. Hablando precisamente de eso, ¿cuáles son los síntomas que uno puede ver, los cambios que uno puede llegar a tener en el cuerpo para darse cuenta de que algo no está bien? Ok, comúnmente cuando llegan a la consulta ya llegan, a veces indican la gente que empieza con fatiga,
en el día pasa fatigado más que antes, pero en la noche no tiene la forma de poder conciliar el sueño, ya empiezan dolores de las piernas, ya empieza adormecimiento de las piernas, visión borrosa, por ahí aparece un ruido en los oídos que se llama tinnitus, ¿verdad? Que le llamamos como tinnitus, que esto tiene mucho que ver con aumento de las presiones y aumento de las resistencias. Entonces ya cuando llegan a ese punto, comúnmente ya vienen, digamos, cursando varios años con estos síntomas y con este daño propiamente vascular. Y en esos momentos cuando vemos que inclusive la glucosa, el colesterol y todo lo demás se va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de la que usted nos viene a hablar, la cardiometabólica? ¿Qué es? Ok, al final de cuentas, las pruebas cardiometabólicas es un recopilatorio, digamos, de lo que es a nivel de sangre, colesterol, la medición de colesterol, la medición de la glicemia. En algunos casos hay pacientes que necesitamos hacerles algo más, por ejemplo ahí considerar la hemoglobina glicosilada, viene el asunto de los triglicéridos, la función hepática, que es cuando ya empieza propiamente el hígado a dañarse, y ahí viene el término también de lo que es hígado graso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Parte también de este control metabólico viene un ultrasonido de abdomen para ver cómo anda el hígado, ¿verdad? El combo completo. El combo completo. Realmente esto de lo que son las pruebas cardiometabólicas, que tienen que ver con enfermedad cardiometabólica, es el combo por el cual nosotros vamos a darnos cuenta en ese momento cómo anda el paciente realmente de todos los sistemas que vienen relacionados a la vasculatura más pequeña, sobre todo. ¿Y qué información les puede dar ustedes después de que hacen esa serie de pruebas? ¿Qué les va a indicar a nivel cardiovascular? Eso es importantísimo, porque una vez que llegan ya a la visita con nosotros, lo que hacemos es recopilamos toda esa información y ya vienen ciertos puntajes de factores de riesgo que nosotros tomamos en cuenta para calcular el riesgo que tiene esa persona a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay puntajes de la Asociación Europea de Cardiología que eso nos dice que de aquí a unos 10 años, ¿cuál es el riesgo que yo voy a tener a 10 años para sufrir un infarto o un evento cerebrovascular? Por ejemplo, si tengo 5, 10% de riesgo de aquí a 10 años, es un riesgo muy alto. Si yo tengo 50 años y me van a decir que aquí a 10 años voy a tener un evento cerebrovascular, alguien completamente funcional, obviamente pues me voy a tener que poner las pilas, como quien dice, para ver que no me dé eso a los 60 años, ¿verdad? Entonces eso nos puede arrojar si nos va a dar un evento cerebrovascular también. Exacto. Entonces, si yo tengo esa información, en lugar de asustarme, ¿qué hago? Ok. Si ya llegamos digamos, procedemos a tener un riesgo y decirle al paciente, bueno, tenés este chance de que si no te cuidas, ok, vas a llegar a sufrir con un evento o un infarto. Entonces, ahí es cuando ya se pone un poquito más las pilas. Decimos, ok, el ejercicio tenés que empezarlo de una vez. Todavía hay momentos reversibles por el cual podemos empezar cierto ejercicio, por lo menos 5 veces a la semana. La dieta tiene que cambiar. Y vemos la batería de exámenes y ahí es donde consideramos si realmente necesita iniciar cierto tratamiento, si realmente necesita generar alguna intervención para ver si reducimos no ese 10% que tenía anteriormente en el primero de cita, sino lo reducimos 5 o inclusive menos para que sea un riesgo completamente leve. Ahora, háblenos también de la demencia vascular. ¿Qué significa esto exactamente para que lo entendamos bien? Ok, viene siendo parte de estas enfermedades cardiometabólicas, ¿verdad? Igual que el infarto, al final de cuentas son procesos isquémicos a nivel cerebral, que esos son infartos a nivel cerebral, que igual, el cerebro tiene varias capas. Las más internas, digamos, por decirlo así, para verlo un poco más fácil, la más interna es donde tiene la vasculatura más pequeña, que es la más sensible a la presión alta, diabetes y demás. Entonces, si hay daño constante a ese nivel, vamos a tener funciones, por ejemplo, cognitivas, que van a irse deteriorando con el tiempo. Lo que estamos haciendo es razonamiento, memoria, orientación, poco a poco va a irse dañando. Eso es lo que la gente llama, digamos, a lo largo del tiempo como microderrames o pequeños derrames cerebrales. Al final, si le hacemos una imagen, por ejemplo, una resonancia, eso es lo que conocemos como una enfermedad microangiopática, ¿okay? Que va a generar daño y se va a ir acumulando, y eso lo podemos ver inclusive por imágenes, en donde la persona tiene de poco a mayor daño a nivel cerebral.
porque le estamos dando duro a las arterias más pequeñas. Entonces, eso va a ir dañando poco a poco. Por eso te digo que son como los microderrames que la gente que dice comúnmente, ¿verdad? Doña Jenny le está preguntando qué puede hacer ella para disminuir el colesterol. Ella es diabética. Ok. Para disminuir el colesterol, bueno, lo primero que siempre les decimos, ver cómo está su alimentación, ¿verdad? Comúnmente el colesterol y los triglicéridos muchas veces tienen relación no solamente en las comidas grasas, sino también en cierta cantidad de carbohidratos que nos estamos excediendo. Al final de cuentas, lo que hay que hacer es ver cuánto de todo esto estoy comiendo y reducir la mayor cantidad posible, ¿verdad? Muy bien, entonces que doña Jenny le baje los carbohidratos, pero dele un ejemplo para que quede bien claro. Por ejemplo, en el almuerzo, ¿cuánto? Yo siempre les digo esto, les pregunto a los pacientes, si usted está tomando café, como siempre lo hacemos todos nosotros, está tomando cafecito en la mañana y en la tarde, siempre se lo come con un pancito en la mañana, con mantequilla y también en la tarde. Entonces, a veces es difícil cambiar eso. Entonces, uno lo que les dice es, bueno, entonces no agarres el de la tarde, no agarres el pancito de la tarde, no le eches la mantequilla y solo por el momento mantenerlo en la mañana solamente. Y después ya lo cambia por otra cosa. Y después podemos cambiar por otras cosas. Hay gente que habla por ahí también que me dicen, bueno, yo no como pan, como tortilla, pero bueno, al final de cuentas también tenemos un poquito de harinas y carbohidratos. Recién hecha. Algo mejor, por lo menos es un poquito mejor. Por lo menos es mejor. Sí. Ir bajándole sería para doña Jenny. Bajar la cantidad. Okay. Ahora, que cuando uno no tiene síntomas, la verdad, doctor, que uno evita ir donde ustedes. Esa es la realidad. Pero entonces, ¿a partir de qué edad, si uno no tiene síntomas, va y se hace el examen para estar atento a lo que está pasando? Lo más recomendable en estos casos es irse a hacer todos estos exámenes cardiometabólicos como yo le digo, la segunda juventud, después de los 40 años, ¿ok? Después de los 40. Entonces, se dice por guías que se tiene que realizar en alguien que no tiene factor de riesgo, ya a partir de los 40 años, empezar a hacerse los chequeos, digamos, todo esto, visitarnos. Primer visita, vemos qué le mandamos, segunda visita, vemos qué intervenimos, ¿ok? Sin embargo, hay que considerar cada paciente por digamos, de una forma diferente el contexto en el que está. Si yo tengo una persona que de 20 a 30 años fumó, ya dejó de fumar a los 30 años, pero a pesar de eso es obeso también, con un índice de masa mayor de 30, no le voy a decir que se empiece hasta los 40 años a hacerse el chequeo, sino que le voy a decir, no, tenés factor de riesgo, hacételo de una vez, 30, 35 años, y por lo menos tener una constancia, ¿verdad? Doctor, le agradezco mucho por todas sus respuestas, nos quedó súper claro. Muy amable, gracias. Para servirles.